Bueno, Amén. Bueno, vamos a empezar entonces eh, a desarrollar nuestro tema a través del libro de Romanos, ¿no? Pues, bueno, el libro, no lo vamos a ver todo porque el libro de Romanos pues es un libro supremamente amplio, además es bastante profundo, entonces pues vamos a hacer como una vista panorámica del libro de Romanos con respecto a nuestro tema principal, que es cómo podemos ser radicales, amén. ¿cierto? Yo lo titulé ¿Cómo podemos ser radicales en medio de una cultura que nos empuja al relativismo? Mm, Ujú. ¿Cierto? Todo a nuestro alrededor se mueve hacia eso, a llevarnos a que nosotros abandonemos los absolutos y nos vayamos inclinando hacia que las cosas son relativas. Entonces, vamos a definir qué significa radical, Ujú. ¿cierto? La definición de radical, pues la definición bíblica de radical, no encontramos la palabra radical como tal desarrollada en un versículo, una definición como tal, pero de acuerdo a los principios bíblicos, encontramos que radical es ir a la raíz, ¿no? De acuerdo a a la palabra, la etimología de radical es ir a la raíz. mm, Y si nosotras vemos para nosotros, pues cierto, como cristianas, la raíz de nosotras, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si vamos a la raíz a donde tenemos que ir, pues tenemos que ir a Cristo, ¿cierto? La palabra misma nos dice que nosotros somos los pámpanos y Él es el que nos nutre. Nosotros somos ramas y Él es el que nos nutre. Entonces, es volver nuestra mirada a un compromiso profundo y fundamental con los principios de la palabra de Dios, ¿cierto? Es un compromiso que implica que mi voluntad, ¿cierto? Se alinea con qué? Con todo lo que dice la palabra de Dios. Que todas las áreas de mi vida yo las procuro, empiezo a moverme para que para alinearlas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es ser, o sea, una persona, un cristiano radical es una persona que busca que todas las cosas de su vida, absolutamente todas, sin excepción, estén alineadas con lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, eso implica pues que nosotras eh, tomamos decisiones para nuestra vida basadas en qué? En la palabra de Dios. Por elemental que sea lo que vayamos a tratar, ¿cierto? En cualquier área de nuestra vida, siempre nuestro filtro es la palabra de Dios. Vamos a tomar como base para desarrollar este tema el versículo de Romanos 12:2, pues que no lo sabemos de memoria y lo hemos estudiado hasta el cansancio, que nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable Agradable y y perfecta. perfecta. ¿Mm? Entonces, una cristiana radical no se amolda al mundo actual. Entonces, nuestros conceptos, nuestros principios, no son los principios del mundo. Nuestros conceptos no son los conceptos que el mundo maneja. Nosotros tenemos una mente bíblica y la debemos renovar todos los días. ¿Con qué? Con la palabra, porque todos los días nos exponemos al ruido, ¿cierto? Alrededor de nosotros hay comentarios, hay sucesos, hay circunstancias, tenemos personas que nos influencian directa o indirectamente. Nos exponemos a muchas cosas en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, ¿cierto? Tenemos familiares que piensan diferente a nosotros.
en el trabajo nos relacionamos con personas que piensan diferente a nosotros y el mundo siempre va a querer que llevarnos a abandonar los principios de la palabra. Siempre va a querer influenciarnos. El mundo, Satanás, que son nuestros enemigos, tratan de que nuestra carne se levante en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen esos pensamientos, esas dudas con respecto a algo que Dios nos ha dicho, ¿será que esto sí es así? No, pero no, ¿cierto? A veces, ay, no, eso es una exageración, o sea, eso ya no aplica para este tiempo. Son este tipo de argumentos que se levantan en contra de lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día lo vemos dentro de la misma iglesia, se han filtrado muchas cosas, se han infiltrado muchas cosas que si nosotros evaluamos la iglesia primitiva y uno, pues mejor ni por las curvas Ujú. ¿cierto? Se veían cosas que hoy en día vemos. ¿Mm? Entonces, eh, son cosas que han venido. Nosotros sí aceptamos cambios dentro del funcionamiento de la vida cristiana con respecto a qué. Sí, la cultura nos puede, digamos que podemos usar cosas de la cultura. Podemos usar, por ejemplo, la tecnología, esto que estamos haciendo hoy, no teníamos la oportunidad de hacerlo en otro tiempo. Si nos devolvemos hace 30 años no podíamos hacerlo. ¿Mm? Hace 5 años. Eh, Sí. Mm. Sí, bueno, hace 5 años que digamos que ya entró como con toda, pues con el tema de la pandemia, pero si Hay nosotros Zoom. antes del Internet no teníamos la manera de acercarnos, estamos en distintos países, estamos, o sea, en unas distancias que uno dice, wow. Entonces no Ujú. nos vamos a ir, ¿cierto? Ser radical no es que no, la tecnología es del diablo, entonces no podemos usarla, ¿no? O sea, hay cosas que Dios ha permitido desarrollar para nuestro beneficio. ¿Mm? Sí. Ahora, reconocemos que hay un mal uso de la tecnología, sí, que se usa para cosas que no se deben usar, sí, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, todas podemos tener una opinión distinta con respecto a las redes sociales. ¿Mm? Ellas en sí mismas no son ni buenas ni malas, dependiendo usted para qué las use, porque yo puedo usar las redes sociales para ser bendición y de una manera beneficiosa, ¿cierto? Para mí y Ujú. para otros, Ujú. pero yo también puedo hacer un mal uso de las redes sociales. ¿Mm? Entonces, no podemos tampoco entrar como somos radicales, entonces cero redes sociales. ¿Mm? No No. podemos, no se trata de eso, se trata de qué, de ser radicales en nuestros principios, en cómo usamos nosotros las cosas que hay. En el mundo hay un montón de cosas. ¿Mm? ¿Cómo las voy a usar yo? No se trata de que voy a empezar a señalar, ¿cierto? Las cosas como algo malo, ¿no? Sino yo cómo las uso, de acuerdo a los principios que Dios me da en su palabra. ¿Mm? Entonces, este versículo de Romanos 12:2 nos da como ese enfoque, ¿cierto? De no amoldarnos al mundo actual, no quiere decir entonces, ¿cierto? Ya dijimos, no se trata de que, ay, no usamos tecnología, nos vestimos de cierta manera, hablamos no se trata de eso, no se trata de lo exterior, se trata es de lo que hay en nuestro interior. ¿Mm? Se trata de que esos principios que nosotras aprendemos de la palabra de Dios los llevamos a la práctica todo el tiempo, ¿cierto? De nada nos sirve nosotras adoptar una postura aparente, exterior. Sí, yo en la iglesia hace 2 domingos hablábamos de eso. Aquí todos somos los super cristianos los domingos.
¿cierto? Todos somos, no, mejor dicho, súper amorosos, eso, todos nos caemos súper bien, todos nos queremos, eso, mejor dicho, pues, pero esa no es la realidad, ¿cierto? Permanente de nuestra vida, no lo es. Chocamos, tenemos diferencias, las relaciones personales se nos tornan a veces difíciles, y ahí es donde viene ese ser radical en cómo voy a enfrentar yo esas situaciones que se me van a presentar, porque estamos aquí en el mundo, ¿cierto? Todos tenemos una naturaleza pecaminosa que aflora en algún momento. Estamos en un proceso de santificación, pero esa naturaleza pecaminosa aflora y a veces tenemos malas reacciones, nos dejamos llevar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar en nuestro día a día, nuestra cotidianidad, siendo radicales las cosas que vamos a enfrentar? ¿Sí? Pues primero tenemos que reconocer, tener clarísimo quiénes somos. La parte de nuestra identidad es fundamental. Si nosotros miramos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo describe ¿cierto? Lo que es la humanidad, lo que habla del evangelio, ¿cierto? Como un regalo de Dios para la humanidad. Nosotros leemos el capítulo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Cuál era el objetivo y el llamado de Pablo? Anunciar el evangelio de Dios. ¿Y cuál es nuestro objetivo y nuestro llamado? Anunciar el evangelio de Dios. Entonces, aquí en este libro describe el apóstol Pablo, ¿cierto? La humanidad sin Dios. Aquí empieza a hacer una descripción a partir del versículo 18, habla sobre la ira de Dios contra la humanidad y hace una descripción muy fuerte, ¿cierto? Sobre lo que es la vida sin Dios. Y bueno, nosotras todas estuvimos sin Dios y sabemos lo que es la vida sin Dios. Nosotras estamos también llamadas a que, a lo mismo que el apóstol Pablo, anunciar el evangelio de Dios. Y para poder anunciar el evangelio de Dios correctamente, tenemos que ser radicales. Hoy en día se anuncia un evangelio que no es evangelio en muchos lugares. Tenemos que conocer qué significa el evangelio. Cuando yo comparto de Cristo, ¿qué es lo que estoy compartiendo? ¿Qué le estoy compartiendo a las personas? Ser radical implica eso. Hablamos del amor de Dios, pero aquí muy claramente la palabra nos habla de la ira de Dios contra la humanidad, de un llamado al arrepentimiento. Yo no puedo compartir el evangelio hablando solamente del amor de Dios sin dar a conocer la ira de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios, porque estaría yo compartiendo un evangelio incompleto. Entonces, a veces no nos gusta ese pedacito, ¿cierto? Porque no queremos hablar solamente del amor de Dios, de lo maravilloso que es el Señor, y Dios nos ayuda, y Dios puede hacer cosas espectaculares en tu vida, y Dios puede ayudarnos en las situaciones de dificultad que tenemos. Todo eso es cierto, ¿cierto? Porque el Señor es bueno, misericordioso, bondadoso, generoso, todo eso es cierto, pero yo no puedo hablar de eso si yo no hablo primero de que es necesario que el pecador se arrepienta, ¿cierto? Yo debo dar a conocer que tenemos una vida pecaminosa que necesita ser transformada, que yo debo arrepentirme para poder experimentar una vida nueva en Cristo. Si yo no hablo de eso, no estoy hablando el Evangelio.
es necesario. Entonces, ser radicales implica eso, que a veces omitimos esa parte, ¿cierto? De la ira de Dios, del juicio de Dios, de la justicia de Dios, que están aquí en la, o sea, si uno hace esa vista panorámica del libro de Romanos, ahí está todo en orden, ¿no? Empezamos con el capítulo 1, donde hace esa descripción de cómo se vive sin Dios y de las consecuencias de lo que es la vida sin Dios, ¿cierto? Habla que la justa ira de Dios, aquí en el versículo 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace la maldad, el pecado? Obstruir la verdad, va en contra de la verdad de Dios. Ujú. Entonces, es necesario que nosotros hagamos esa parte. Cuando vamos a hablar del Evangelio como cristianas, que nosotras debemos compartir el Evangelio, la gran comisión es para todas, Ujú. ¿cierto? No es solamente para quienes son evangelistas, sino para todos. Estamos llamados todos a compartir el Evangelio. Es necesario. Acá dice el apóstol Pablo, la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, es eso, el mensaje del Evangelio implica que la salvación es ¿por qué? Por fe, Amén. ¿cierto? Es por fe. No, que yo qué tengo que hacer. A uno muchas veces cuando uno comparte el Evangelio, la gente, no, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Le preguntan a uno, ¿ahora qué hago? ¿Qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse, Ujú. creer y recibir, ¿cierto? Ese es el conducto regular. Ujú. Entonces, es importante que nosotras tengamos claro eso. Yo no puedo ser una cristiana radical si yo no conozco esto que es fundamental, que es esencial, el Evangelio. ¿Cómo voy a compartir el Evangelio? ¿Cómo puedo hablar Sí. yo del Evangelio con las Ujú. personas que me rodean? ¿Mm? Ujú. No centrarnos en las añadiduras, porque muchas veces hacemos eso. No, que es que yo tengo este lío en mi vida. ¿Dios puede ayudarla? Claro que sí, que estoy enferma, que bueno, que está pasando por X situación. Dios tiene el poder para sanar, para ayudar, para hacer todo lo que Él quiera hacer. Pero eso es lo importante, eso es la esencia, ¿no? O sea, no es la esencia. La esencia es ¿cuál? La salvación. Es eso. Entonces, ser radical implica eso que yo tengo clarísimo. ¿Yo para qué soy cristiana? No, para que me vaya bien, para que yo tenga prosperidad en esto, o sea, sí, pero esa no es la esencia. Yo No. soy cristiana, ¿para qué? Para que mi vida le dé la gloria a Dios en todo. Para eso soy cristiana. Dios Ujú. me salvó, ¿para qué? Para que yo viva para Él, para darle la gloria a Él. Todo lo que yo hago en esta tierra no es para mí, porque pues de hecho nosotros de aquí nos morimos y nada nos llevamos. Es para Él, para la gloria de Él, para la obra de Él. Todo lo que nosotros hacemos aquí queda aquí. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Que impactemos a las personas. ¿Cuál es el interés del Señor? Que todos conozcan el Evangelio. Ese es el interés, ¿cierto? Que las personas conozcan al Señor Jesucristo, que Él es el Evangelio. Entonces nos debemos centrar, una cristiana radical, ¿en dónde tiene la mira? En eso, en yo soy salva y yo quiero dar a conocer eso que el Señor ha hecho por mí. Entonces, el enfoque principal, ¿cierto? Al ser radicales, es este. Nosotras somos multiplicadoras del amor de Dios. El amor de Dios se traduce en salvación, ¿cierto? En perdón, en todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y además, fuera de eso, nos da las añadiduras.
Él nos sostiene. ¿Cierto? Él es el que nos da absolutamente todas las cosas, nos da la vida, nos da la salud, nos da el bienestar, nos provee para todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ese es como el inicio, ¿cierto? Iniciamos con eso. Ese es Romanos 1, o sea, así pues como abuelo de pájaro, ¿sí? Avanzamos hacia el capítulo 2, que habla esencialmente de qué, del justo juicio de Dios, ¿no? Son esas partecitas que uno dice, ay, esto como tan complejo de compartir, ¿cierto? Dios es justo. La única justicia perfecta que nosotros podemos encontrar es la justicia de Dios. Aquí en la tierra no vamos a encontrar justicia. De hecho, vivimos en un mundo lleno de ¿qué? De injusticia, por donde quiera que miremos. Nosotros no somos justos, somos justificados, ¿cierto? El Señor nos llama justos porque hemos sido justificados por Él, por su gracia. Pero nosotros no somos justos, los seres humanos no somos justos. Nos capacita el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser portadores de justicia, para nosotros vivir en justicia. Él es el que nos da la capacidad, pero nosotros como seres humanos somos injustos, eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, dice, por tanto, en el versículo 1 dice, por tanto, no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. A veces somos ligeros y duros para juzgar, para señalar, ¿cierto? Vemos con una óptica como que yo ya no lo hago y entonces lo veo gravísimo en los demás. Pero si nosotros somos sinceros y realmente nos examinamos, pues sabemos que fallamos de tantas maneras. Puede que no fallemos en las cosas que nos pueden parecer tan graves, como tan escandalosas, pero fallamos. Y además también si miramos hacia atrás, pues sabemos que ese pecado que hoy lo vemos como tan grave, tan escandaloso, en algún momento de nuestra vida nos parecía normal. Y nosotras recibimos que la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Y el Señor nos limpió, ¿cierto?, de todos esos pecados. Entonces, ser radical no implica que yo voy a ir a juzgar a todo el que se me atraviese, porque es que como yo soy radical, entonces voy a empezar a señalar los pecados de las personas que me rodean. No, ¿cierto? Eso no me hace radical. ¿Qué me hace radical a mí? Saber que ese mismo perdón que yo he recibido lo puede recibir también la otra persona. Que yo, si es un hermano en la fe, si es una persona que está en la fe, yo puedo acercarme para ayudarla a la persona, para hacerle ver, porque a veces pecamos y no nos damos cuenta, pero las otras personas sí se dan cuenta. Y estamos llamados ¿a qué? A edificarnos los unos a los otros, a corregirnos los unos a los otros. Entonces, en amor, yo me acerco a mi hermana, a mi hermano, y ¿cierto? Le puedo hacer ver, le puedo decir, hey, he notado que algo está pasando. Pero no nos llama el Señor a nosotros a ser los jueces, verdugos, ¿cierto? Que muchas veces nos tomamos esa atribución, señalamos y no solamente señalamos, sino que castigamos, juzgamos y castigamos. No estamos llamados a eso. El único que es justo, el justo juicio es el de Dios. El Señor es el que juzga. Él no nos ha llamado a juzgar. Ahora, no puedo medir yo con la misma vara a mi hermano en la fe,
que a la persona que no conoce de Cristo. O sea, estamos ¿cierto? En una sintonía completamente distinta. Entonces, en el mundo, ¿qué va a haber? Pues lo del mundo, el pecado, ¿cierto? La palabra dice que están cegados, que cuando estábamos en el mundo, ¿cómo estábamos? Cegados. Y el único que nos puede dar luz es el Señor. Entonces, en este capítulo 2, el apóstol Pablo nos deja ver que la ira de Dios hace parte del amor de Dios. Veamos el versículo 4 y 5. Dice, ¿no ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero tú, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, a que cuando nosotros nos acercamos a una persona que está, cierto, que está cometiendo un pecado, nuestra intención, ¿cuál debe ser? Llevar a la persona al arrepentimiento, ¿cierto? No a manera de juzgarlo, no a manera de señalarlo, no a manera de avergonzarlo, no, sino de compartirle que el Señor Jesucristo transforma, perdona y nos da una vida nueva. Con las personas que no conocen del Señor, ese debe ser nuestro enfoque. Con nuestros hermanos debe ser, entre todos nos apoyamos, nos ayudamos, nos corregimos. ¿Para qué? Para seguir creciendo, seguir avanzando y nosotros poder seguir en ese proceso de santificación que estamos llevando cada uno, entre nosotros mismos. Eso es parte de la labor del cuerpo de Cristo, ¿cierto? La palabra nos dice que así como cuando nos dolemos, cuando alguien está triste, cuando alguien está enfermo, cuando alguien le está pasando algo, entonces todos nos volcamos para ayudar, para orar, para todo eso. Cuando alguien falla, debemos tener esa misma actitud. ¿Para qué? Para levantarlo, para decirle, hey, eso no está bien, pero el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos para que sigamos adelante. ¿Mm? Eso es parte también de ser radical. Es parte también de lo que el Señor nos encomienda, pues del llamado que Él nos ha hecho. A través del capítulo 3, el Señor nos muestra, el apóstol Pablo aquí nos habla de que no hay ninguno justo. O sea, nosotros por nosotros mismos no somos justos, ¿no? Eso pues o sea, esto ya es algo que nosotros tenemos claro, que nosotros como personas no nos podemos justificar a nosotros mismos, que necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Y que no hay nadie bueno. A veces cuando vamos a compartirle a alguien el evangelio, entonces la respuesta que nos encontramos es, no, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo he sido buena persona, ¿cierto? Y si uno conoce personas no creyentes con cierto grado de decencia, ¿cierto? O sea, conoce uno gente que es decente, que son honestos, bueno, que tienen cualidades, pero eso no quiere decir que sean buenos, ¿no? La palabra nos dice que no hay ninguno bueno. Vamos a leer ahí en el capítulo 3, del versículo 9 al 24. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo.
Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, cuando entendemos que no hay nadie, pues nosotros a veces somos como no le compartimos, no, pues es que él es tan buena gente, tan servicial que es, tan querido, que no lo vemos como una persona pecadora necesitada de salvación. Vemos no, estos son buenísima gente. ¿Mm? Y nos quedamos con eso. Parte de ser radicales implica que si no están en Cristo, son personas que van a qué, a condenación, esa es la realidad, que si pasara algo, y sabemos que la vida es frágil y puede pasar, una persona que parte de esta tierra sin Cristo, pues no tiene reversa, eso, ¿cierto? Sabemos que van a qué, a condenación, y eso debería alarmarnos, pero a veces no, como son buena gente, como son tan queridos, como entonces no nos parece que sean personas necesitadas de salvación. Es necesario que nosotras eh, compartamos el Evangelio, que hagamos, que hagamos esa salvedad de tú tienes claro que si estás sin Cristo, no tienes salvación, porque a veces las personas están aferradas a las tradiciones, ¿cierto? Ah, no, que a mí me bautizaron cuando pequeñito, entonces no, pues, cierto, yo confío no, yo tengo todos los sacramentos, cierto, eso le responden a uno, no, no, yo tengo completos todos los sacramentos, ¿sí? Y la gente está aferrada a eso. Y nosotras tenemos la verdad y somos conocedoras de la verdad y a veces somos indiferentes como bueno, eso es lo que usted cree y usted quiere quedarse ahí, pues bueno, y guardamos silencio por no incomodar, porque es que son personas, no, es que esa señora ya, es mi vecina tan querida y ya está muy viejita, entonces como que dejémosla quieta y bueno, finalmente, o sea, no hacemos la labor que nos corresponde hacer. ¿Mm? Entonces, parte de ser radical implica eso, ay, y esos momentos incómodos donde la gente a veces le lanza a uno cosas, lanzan comentarios que le dejan ver a uno que las personas no tienen ni idea. Y nosotros preferimos como mirar para otro lado y como hagámonos pasitos, seamos políticamente correctos, ¿no? Porque en estos tiempos esa parte, ¿cierto? Ser radicales implica ser políticamente incorrectos cuando la palabra del Señor está por encima. Entonces, a veces hay que incomodar, a veces hay que incomodarnos y hay que decir las cosas como son, ¿de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Nosotras no vamos a decir, no, es que yo pienso, no, no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. Ah, que hay gente que le responde, no, no, pues yo no creo que ese libro sea la palabra de Dios. Ah, bueno, ahí ya nosotras, ¿no es cierto? Ahí sí uno ya dice, bueno, yo me hago a un lado porque yo no me voy a poner que sí, que está el libro es la palabra y me voy a, no, no voy a entrar en eso, ya si la persona pues
de plano me desecha, ¿cierto? Desecha que la Biblia no es la palabra de Dios, pues ahí ya que queda orar para que le sean abiertos los ojos, porque pues ante eso, o sea, ahí ya le cierran a uno la puerta de una, ya no, ¿cierto? Ya ahí es difícil entrar a algo. Entonces, y ser radicales implica eso, tocar estos Perdón, temas que no Rocío, son, ¿me podés dime, repetir eso que dijiste que me gustó esa frase? Ser radicales es ser ¿qué? Políticamente Incorrectos. políticamente incorrectos cuando es incorrecto. necesario. Sí, claro. Hoy, por ejemplo, voy a hablar de esto que están en el mes de la ideología de género y bueno, todas esas cosas que celebran ¿cierto? Hoy en día es políticamente incorrecto decir que una persona homosexual o lesbiana, o bueno, que pertenece a ese grupo, está en pecado. Eso es totalmente Mm, incorrecto políticamente hablando. ujú, Pero nosotros, como cristianos, estamos en la obligación de llamar las cosas como Dios las llama. Y Dios dice Mm. que es pecado. ujú, Si leemos y nos devolvemos allá a Romanos 1, ¿qué dice el Señor? Que eso es consecuencia de que del pecado, de llevar el pecado a un extremo y a una rebeldía tan grande que Dios decide, dice que los deja llevarse por pasiones vergonzosas, ¿cierto? Eso es una consecuencia del mismo pecado. Entonces, a veces es necesario ser lo que llaman hoy políticamente incorrectos. Hoy en día a pastores les han cerrado los canales de YouTube por ese tema, porque Mm. tocan temas que se supone que no se deben tocar. Ya hoy en día hay ya incluso leyes que protegen y que entonces son discursos de odio, ¿no? Cuando tú mm, hablas de la homosexualidad o de ese tipo de cosas como pecado, entonces resulta que eso es un discurso de odio, ¿no? ujú. Homofóbicos. Entonces, sí, sí, eso es cierto, somos tildados como retrógrados, homofóbicos. Hablar en contra del feminismo radical de estos tiempos, donde hay que odiar a los hombres sí o sí. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la sujeción al esposo, no, pues mejor dicho, o sea, no lo echan a uno a la hoguera y lo queman, es porque no, pero nos encontramos con ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de la misma iglesia encuentra uno unos discursos feministas que queda uno, se le paran a uno los pelos y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Donde se defiende si la mujer no quiere casarse y no quiere tener hijos y te está en todo su derecho, mi cuerpo, mi decisión. ¿Mm? Eso que distorsiona completamente el diseño de Dios. Habrá casos particulares donde Dios decide, ¿cierto? Donde Dios le da esa, o sea, pone a las personas en esa posición. ¿Mm? Pero que yo en mi discurso intelectual diga, no, es que yo soy mujer y no necesito de los hombres y entonces si yo quiero tener un hijo lo voy a tener y voy a hacerme inseminar artificialmente porque yo no necesito del hombre y entonces, bueno, eso va en contra de qué? Del diseño de Dios, Mm. completamente en contra del diseño de Dios. Hay matrimonios que Dios no les da hijos porque eso es potestad del Señor y Él es soberano y Él decide qué hacer y cómo hacer y con quién hacer. ¿Mm? Esos son casos particulares, pero es eso, nosotras estamos llamadas, las que ya somos mamás, las que, cierto, ya pasamos de cierta experiencia de vida, estamos llamadas a qué? A entrenar a las más jóvenes. Y eso es lo que nos dice la palabra. Mm. ¿Y en qué las vamos a entrenar? En ser mujeres como Dios dice que deben ser las mujeres, ¿cierto? Tenemos ahí en la palabra, el Señor nos enseña cómo ser mujeres. Entonces nosotras estamos llamadas a qué? A corregir eso. Yo me encontraba en la iglesia con jovencitas que le dicen a uno
cosas que uno dice, no, o sea, sí, esa es la onda del mundo, pero ese pensamiento no es para ti. ¿Por qué? Porque están influenciadas, están influenciadas. Entonces, parte de nuestra labor y de ser radicales es, ay, que el mundo está horroroso, uno escucha dentro de la misma iglesia personas lanzando ese tipo, no, el mundo está horroroso, sí, ay, mejor que no traigan hijos a este mundo. Y uno dice, bueno, sí, pero los musulmanes se multiplican, tienen como 15 hijos cada matrimonio, ¿cierto? Ellos están plagando el mundo. O sea, las estadísticas muestran que países, por ejemplo, España, que era un país mayoritario católico, ahora es mayoritario musulmán. Y uno dice, y entonces, nosotros estamos permitiendo, eso lo estamos permitiendo nosotros, porque nosotros hemos llamado, el Señor a que nos llama a multiplicarnos. Y nosotros estamos saliéndonos del diseño. Entonces, como radicales tenemos nosotras que yo hago campaña, yo a los matrimonios jóvenes, yo empecé desde que llegué a la iglesia, hay 3 matrimonios jóvenes y yo les dije, voy a empezar a orar porque ya llevaban más de 3 años de casados y yo les dije, no, 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 hay que empezar a multiplicarse y este año tenemos 2 de los matrimonios ya esperando bebé, Sí. ¿sí? Porque ese es el diseño de Dios para nosotros, para la familia. Entonces, parte de ser radicales es eso, tenemos que hacer campaña con nuestros jovencitos en las iglesias, esos que quieren, sí, que cosechar triunfos y cosechar títulos y todo eso está muy bien, pero parte también de su anhelo y de sus sueños debe estar formar familias. Es importante eso. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Santiago que quiere un partido de fútbol, un equipo de fútbol. Ay, qué dicha. No, yo los admiro, esos valientes, yo los admiro mucho cuando yo veo esas Say familias, nonsense. es It's hermoso, not a mí being me parece homosexual. hermoso. It's the acts that you commit. Ay, Rocío, alguien le reza. Dime. yo quería preguntar porque alguien me dijo precisamente el sábado, como, ¿dónde dice? Porque su nieta es homosexual y está casada, y dice que es muy feliz. Bueno, ella me dice, ¿dónde dice en la Biblia que el homosexualismo es malo? No, it's malo. O sea, It's the sin. Bueno, Romanos ¿cómo? Mismo 1, Romanos, en el mismo Romanos que estamos ahí leyendo, en está en el Romanos capítulo 1, 1 del 18 en adelante. Por favor, dígame ahí, exactamente. dice, mira, dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el There's no cielo place. contra toda impiedad e injusticia a los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es, A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, cuadrúpedos, reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en ok. sí mismos
recibieron el castigo que merecía su perversión. Ok, gracias, Rocío. En Decía, primera de Timoteo del 1 del También. 9 al 10 dice también esto, dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todos los que están en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. ok. Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo 1 del 9 al 10. Y en Levítico Uno. también. Sí, Levítico. Sí, no, pero pues Levíticos dice más que todo, bueno, que no es especialmente homosexual, pero este que acabas de leer, pues sí, eso. Y especialmente porque como esa persona, ellos eran judíos, entonces necesito algo que venga de donde está la Torah, que Timoteo está ahí. ya Entonces, sí, pero gracias, gracias. Yo también quería decir algo anteriormente que sí, para ser radical necesitamos, es bien importante negarnos a nosotros mismos. Como Dios así es. dice, toma tu cruz y sigue. Y en realidad que no es esa físico de cruz, sino que nos entreguemos totalmente a Él. Para, porque si no estamos entregados a Dios y no recibimos de Él y del Espíritu Santo, no podemos llegar a ser radicales, ¿me Ujú. entiendes? Necesitamos estar completamente entregados y no tanto querernos a nosotros mismos que pensar en nosotros mismos, sino pensar que somos creados por Dios y que Y tenemos que para ser, Dios. que Ujú. tenemos, exacto, sí, para poder seguir todo eso, lo demás, entonces necesitamos negarnos a nosotros mismos. Eso Sí, es. ya, para allá íbamos, para allá. Eso lo tenemos ahí en el capítulo 6 Oh, donde oh, se contempla muertos al pecado, vivos en Cristo, ¿cierto? Nosotros cuando el Señor nos hace sus hijos, hacemos esto, ¿no? ujú, Morimos, ujú, ¿cierto? Lo que tú dices, estamos juntamente crucificados con el Señor. Entonces, ¿qué muere? Muere el yo. ujú, Al decir yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pues ese yo, todo ujú, le implicaba esos deseos de mi carne, ¿no? Porque era de todos esos deseos de la naturaleza pecaminosa, la exaltación del yo, el egoísmo, la comodidad, bueno, sí, todas las cosas, todo eso hace ujú, parte de la naturaleza pecaminosa. Nosotras, mientras vivamos en este cuerpo mortal, la naturaleza pecaminosa tratará de levantarse, pero el ujú, Espíritu Santo que mora dentro de nosotras, pues es el que lo impide, es el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Quién toma las decisiones? Pues debe ser el Espíritu Santo, ¿no? Pero es la batalla, pues para allá vamos, ¿no? Eso el apóstol Pablo nos lo deja ver entre Romanos 6 y Romanos 7. Si leemos en capítulo 6, versículos 5 y 7 dice, en efecto, si estamos unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos en Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. amén. Ujú, ¿Mm? Entonces ya no somos esclavos del pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa que aún está en nuestra vida trata de levantarse. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso tenemos que tomar, el Señor nos dice, ¿no?
en este versículo, sí, en Juan 14, 16, 17. El Señor nos llama a tomar la cruz todos los días. Juan Ujú. 14, 16, 17. Eso lo estudiamos cuando Toma estudiamos el la libro de cruz. Juan. Ujú. Es tomar nuestra cruz. Tu cruz y Y sígueme. tomar Ujú. nuestra cruz es que vamos a tomar, no, pues no es hacerlo físicamente, sino es negarnos, Negarnos. negarnos, Ujú. es Ujú. tomar la vida de Cristo, o sea, la Ujú. vida de Cristo está dentro de mí. Entonces, ¿mis deseos cuáles son? Pues los deseos de Él. Mis anhelos, ¿cuáles son? Los anhelos de Él. Yo ya no vivo para mí, o sea, para mis planes y que yo antes quería y que los 800 títulos y quería Sí. ser Ujú. reconocido y aplaudido Eso. y que Ujú. mis hijos sean allá exaltadísimos y bueno, Sí. y no sé qué, y fama, riqueza y bueno, Ajá. yo no sé qué tantas cosas, bueno, todas esas, la comodidad, Sí. todo eso, Eso. la Eso. estabilidad, ¿no? Ujú. La estabilidad Reconocimiento. que Ajá. yo, no sé, sí, yo no quiero, hay personas que dicen, no, yo no quiero riquezas, estabilidad, estabilidad. No, el Señor le dice a uno, no, muere también a eso. ¿Por qué? Pues Ujú. porque el Señor lo desacomoda a uno. Llegan momentos de la vida donde la estabilidad se acaba y el Señor le mueve a uno el tapete y entonces vas a confiar o no vas a confiar en mí. ¿Mm? O sea, nosotros estamos súper bien, ¿cierto? Hay momentos de refrigerio. El Señor nos da esos tiempos de refrigerio y de pronto viene algo a la vida que sacude, viene la tormenta. Y ahí es donde nosotros finalmente nos damos cuenta dónde está nuestra fe. ¿Confiamos Ujú. o entramos en estado de desesperación? O Ya. empezamos a tomar decisiones locas. Si es en el plano económico, entonces ya echamos mano de los 48 préstamos y nos vamos a buscar allí. Y entonces allí, bueno, y siempre sacamos unas bajo la manga. O si es en la salud, entonces entramos pues en la desesperación de que vamos allí, que al otro médico, no, que al otro médico, y que al otro, al otro, y que el especialista, y que por allí, que por allá. Y empezamos en un frenesí, o bueno, no sé, cualquier cantidad de cosas que vienen a la vida. La vida es así, vienen cosas, ¿cierto? Inesperadas. Ujú. Uno está sano y de pronto, pum, le dan un diagnóstico, o sea, así como dice mi esposo, dice, ¿uno a qué va al médico? A buscar enfermedad. ¿Sí? Porque usted Sí. está bien, le da por ir al médico y ¡tum! Que no, que le encontramos, yo no sé qué, que mire, que. Entonces él dice que uno se va al médico a buscar enfermedad. Entonces, o sea, la vida es así, vienen Ujú. cosas, ¿cierto? En esta vida terrenal nos van a pasar cosas, Sí. pero finalmente, ¿dónde está nuestro enfoque? O sea, la vida cristiana no se trata de mí, se trata del Señor Jesucristo. O sea, yo me muero hoy y los planes y propósitos del Señor Jesucristo siguen. Y yo ya cumplí con el mío, pues si me morí hoy es porque ya hasta aquí me tocaba y era mi propósito y ya, y se acabó, y punto. Pero el plan y el propósito del Señor continúa. ¿Mm? Entonces, es tener claridad en eso, en que no se trata de mí, de mí, que no, que alcanzar sueños. Dios le regala a uno cosas hermosas y Dios le permite a uno alcanzar cosas lindas, pero cuando el enfoque es para Él, para la gloria de Él, para servirle a Él. No, que voy a montar un negocio, ¿para qué lo quiere montar? ¿Cuál es el propósito? Ahí tenemos que ser Ujú. radicales en nuestros planes. Voy a hacer un viaje. Sí. ¿Cuál es el propósito de ese viaje? Ay, sí. Dios nos regala vacaciones, claro que sí. Él nos regala y nos consiente y nos regala momentos lindos, momentos especiales, pero siempre todo debe estar enfocado ¿para qué? Para adorarlo a Él, para darle la gloria a Él. Si disfrutamos de un viaje maravilloso, de un tiempo especial, es para darle la gloria a Él. Ahora, siempre estamos en alerta a donde quiera que vayamos. Uno va en campaña, siempre vamos en campaña ministerial a donde quiera que Ah, vayamos. Estamos atentos.
Siempre hay una oportunidad de dar a conocer al Señor. Siempre hay una oportunidad, hay gente afligida en todas partes. Uno se encuentra personas sufriendo, personas en desesperación. Y es una oportunidad ¿para qué? Para uno dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer al Señor. Hay personas que sí, de verdad, o sea, Dios se las pone a uno ahí en bandejita y a veces somos indiferentes. Entonces, si yo tengo ese enfoque claro o sea, yo le sirvo es al Señor, mi vida es para quién, para Él. Es una renuncia a las cosas que uno anhela. O sea, si yo todavía estoy con la agenda anterior, nosotras, ¿cierto? Nuestra vida se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero si yo me traje la agenda de antes de Cristo y todavía estoy en esa sintonía de alcanzar esa, no, es que a mí me faltó este pedazo. Yo siempre quise, porque a veces nos pasa eso. Hay cosas que el Señor nos dice, sí, te voy a llevar a alcanzar esto o a lograr esto que de pronto siempre lo anhelaste, pero es muy raro. Casi siempre el Señor lo despoja a uno como de todas esas cosas, ¿cierto? Que uno anhelaba antes de, y Él lo lleva a uno a cosas completamente distintas. O sea, de hecho, lo que uno nunca se imaginó, a eso lo lleva. Entonces, eh, obviamente que para ser nosotros radicales, es entender, pues al principio hablábamos de eso, ¿no? Tener esa identidad clara. Soy una hija de Dios y si soy una hija de Dios, yo no puedo vivir diferente a eso. Si yo me encuentro viviendo como vivía antes de Cristo, pues hay algo que está mal. Si yo todavía me encuentro pensando como pensaba antes de Cristo, pues hay algo que no está bien, ¿cierto? Si yo sigo tomando decisiones de la misma manera como las tomaba antes de Cristo, pues algo no está bien, porque el Señor nos lleva a una transformación, o sea, Él no nos da, aquí te va a cambiar este pedacito y vamos a conservar este otro. Nosotros de nuestra antigua vida, nada es rescatable, absolutamente nada es rescatable. Él nos ha dado una vida nueva. Entonces, es eso, siempre debemos evaluarnos a la luz de qué, de la palabra. Romanos a mí es de mis libros favoritos y el Señor es tan lindo que el domingo comenzamos, adivinen, a estudiar que en la iglesia, el pastor llegó, vamos a empezar a estudiar sistemáticamente un libro y yo sentí de una, yo, va a ser Romanos, cuando dice, vamos a estudiar el libro de Romanos y yo, ¡oh! Mira la unidad en la que el Señor nos pone. Yo siempre me emociono, a mí me encanta el libro de Romanos y tengo una relación muy especial con el libro de Romanos, porque es un libro que le abre a uno, ¿cierto? Toda la doctrina cristiana, o sea, wow, es impresionante. Para mí, eso me ocurrió a mí con este libro. Entonces yo lo amo y lo recomiendo. A mí me preguntan, ay, que yo quiero aprender más. Estudia Romanos. Lea Romanos, no lo lea, no le pase por encima, estúdielo, porque Romanos es un libro para estudiar, no es un libro para leer, es un libro que tiene, mejor dicho, es más carnudo que un asado de esos colombianos acá con todas las de la ley. Entonces, bueno, vamos al libro, al capítulo 7 que nos habla del conflicto con el pecado, ¿cierto? Eso que experimentamos nosotros muchas veces, pero si yo soy una hija de Dios, y mire lo que acabo de hacer, mire lo que acabo de contestar, mírelo, ¿cierto? A veces experimentamos esos momentos que no son estelares, sino que uno dice, ay Señor bendito, ¿qué hice? ¿Qué dije? Y bueno, el apóstol Pablo nos lleva a que nosotras seamos conscientes de que si nosotras nos dejamos llevar por la carne, pues vamos a estar de tropezón en tropezón. Pero si nosotras dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos gobierne, el que haga absolutamente todo,
pues lo que dice el Señor Jesús en su palabra de que mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo vamos a experimentar. Cuando yo empiezo a forzarme, no es que me voy a proponer a que me voy a levantar a hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana y empieza uno esa batalla horrible, ¿cierto? Y entra a pelear con el despertador, con la alarma, y entonces, y que está haciendo frío y no, que no sé qué, se le convierte a uno en una carga espantosa. Pero cuando es del espíritu, que el espíritu dice, oye, estás como, ya estás crujiente, te traquean las rodillas. Entonces hay que moverse un poco más. Él pone la convicción y le pone a uno, le facilita a uno todas las cosas, es impresionante. Entonces uno facilito se levanta, todo está dispuesto y ya no hay esa lucha. Pero cuando es que ¿cierto? Yo quiero hacer, porque no solamente nosotros morimos a las cosas malas de nuestra vida, sino también a eso que, ay, yo soy buenísima para no sé qué, uy, yo soy tan disciplinada, y no, es que yo también me formaron de tal manera que yo soy siempre disciplinada, siempre no sé qué, eso que llamamos bueno, ¿cierto? Que viene de nuestra propia cosecha, también tenemos que morir a eso. A ese, es que yo siempre he sido buena, no sé, cada una sabe. Eso que, no, a mí eso es facilito, a mí es un súper, no, para mí eso es fácil. También tenemos que morir a eso. El Señor lo pone a uno donde uno no se imagina, a servirle en lo que uno no quiere, eso que uno se resiste, y que no me toque en ese vals porque me matan, no, yo no quiero. Sí, en eso que nos resistimos es donde el Señor, ¿no? Ahí, Señor, pero es que no me gusta, es que no es lo que te guste, Amén. no es lo que tú quieres, no. Te voy a ejercitar en otras cosas y te voy a mostrar que sí, yo te voy a dar otras habilidades, te voy a dar otras cualidades. Y el Señor lo hace de una manera, mejor dicho, que lo deja a uno como, wow, impresionante. Como me pasó a mí que una vez salí yo de la iglesia y dice una señora, ay, Carolina, yo sé que tú eres psicóloga, tú puedes tratar a mi niña de 5 años. Y la miré yo y le dije, no, yo no trato niños, yo no manejo niños. Y fue esa respuesta, bueno, está bien. Y a la semana entrante me estaban llamando para que fuera la psicóloga del gimnasio cristiano con niños desde los 4 años hasta los 17. Y yo miraba para arriba y yo decía, ay, Dios mío, que esas palabras, mejor dicho, me tocó tragarme. Y fue enseñanza, pero así que no maneja niños. Venga, yo le enseño a manejar niños desde los 4 años en adelante. Así Y es es. verdad, así es. No me gustaba, no me gustaba. Y a no le gusta, venga para acá, yo le enseño cómo, cómo es Sí. la cosa. Sí. Sí, el Señor cuando uno, no, que a mí me gusta ya en el anonimato, adentro, donde nadie yo le sirvo a usted en todo lo que usted quiera, yo le limpio cables, yo le limpio, mejor dicho, todo lo que usted quiera. No, el Señor, ¿dónde lo pone a uno? Allá en la puerta, a recibir a todo el mundo, así, sonriente, Sí. y allá abrazar, allá en el ministerio del abrazo. O sea, el Señor quiere hacer, porque nosotros nos resistimos a eso que no nos es fácil. Mm. Entonces, eso es lo que hace Dios. Él llega y dice, no, que yo soy tímido y no sé hablar. Sí, sí, Moisés. Moisés también, Moisés decía, no, que yo, es que tartamudeo, no importa, así sirve, no pasa nada. Entonces, de la misma manera, el Señor nos lleva a eso. También debemos ser radicales, ¿para qué? Para ser dóciles. A veces el Señor lo incomoda a uno. Quiero que llames a esta persona y yo, ay, Señor, tú sabes que a mí ese tipo de persona no me entra. ¿Qué hago? Pues
¿Qué hago? Eso, quiero que la llames y estables una relación de amistad y empieza el señor ahí ay, mañana la llamo, más tardecito la llamo, hasta que uno se da cuenta, o sea, es el señor, bueno, ¿me obedeces o no me obedeces? ¿Por qué? Porque él nos pule y nos poda en esas cosas que a nosotras nos incomodan y que uno como que, ay, como que mejor en otra cosa, señor, ¿no? Es esa disposición, ser radical es tener esa disposición para decirle al Señor, aquí estoy, lo que tú quieras, Amén. que te mando para, ahora te va a gustar el campo. Bueno, está bien, Señor, estoy aquí en el campo. Te voy a Qué poner a rico el campo. sembrar. La Aquí yo pensé que, citadina, muy citadina, venga, sí, le enseño a sembrar. acá sufriendo por los bichos y todas esas cosas, pero bueno, ahí el Señor me ha dado la valentía para enfrentarme a todas esas cosas. Pero es eso, y no es que voy a aparentar que, no, el Señor le da a uno de verdad el gozo, le Amén, da la alegría a uno para amén, uno estar bien, para estar uno tranquilo, para disfrutar uno de donde Dios lo ha puesto. Eso, o sea, eso es parte de ser radical. El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 7 en el versículo 19 dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Cierto? Ahí uno ve ese conflicto de por qué tengo dudas, de por qué a veces batallo con cosas. ¿Por qué? Porque mientras estemos caminando en esta tierra, nos vamos a enfrentar a esas cosas. Nuestra carne se va a querer levantar. Nos vamos a enfrentar a eso, pero la respuesta nos la da ahí en el versículo 25. Dice, cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? En el versículo 25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. amén. Ahí está la respuesta. Yo escuchaba el otro día un pastor que me gusta escuchar, que se llama Miguel Núñez, y él decía algo, me pareció muy, o sea, me pareció muy interesante. Él decía, yo no batallo con el pecado. Y él decía, ahora no estoy diciendo que no peco, no batallo con el pecado, es bien distinto. Y él decía, o sea, yo no me la paso, no, es que aquí voy a pecar allí, voy a pecar allí, ay, ahora voy a pecar. No, dice, yo voy relajado. Ocasionalmente pasa algo que me lleva a pecar, pero no es la batalla permanente y no debe ser la batalla permanente de un cristiano. Nosotras no estamos batallando con el pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavas del pecado. Amén. Ocasionalmente podemos tropezar, pero no es la constante de nuestra vida. No es que nosotros todo el tiempo estamos ahí, que que si me voy a quedar aquí encerrada porque es que si yo salgo de la casa, entonces no respondo. No, nosotras tenemos una mentalidad, ya no anhelamos el pecado, ya no nos deleitamos en el pecado. Nuestros afectos, nuestros deseos cambiaron totalmente. ¿Qué nos gusta? Lo que le gusta al Señor. Nos Amén. gusta orar, nos gusta alabar, nos gusta hablar de Él, nos gusta la palabra, nos gusta compartir el Evangelio, nos gusta instruirnos, o sea, uno se da cuenta, o sea, mi vida es una vida que busca qué, las cosas que le agradan al Señor, no porque, ay, yo quiero agradar al Señor, o sea, ya no es una cosa forzada, yo agrado al Señor, pues porque Él habita dentro de mí y Él fluye. Entonces yo ya no voy a agradar al Señor y entonces a ver qué hago. Entonces, ay, voy a servir allí, voy a servir allá, ay, que voy a hacer las misiones, ay, que voy a hacer una cosa, ay, que voy a hacer. No, esas cosas se dan naturalmente. ¿Por qué? Pues porque esa es mi naturaleza, es la naturaleza de Dios.
Amén. Entonces, ¿cierto? Somos radicales en eso, vivimos, aquí llegamos a mi capítulo favorito que es Romanos 8, que es la vida mediante el Espíritu. Ahí está, aquí en el primer versículo, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiénes estamos unidos a Cristo Jesús? Nosotras, la Amén. iglesia. Entonces ya no hay condenación, no hay condenación, nosotras ya fuimos salvadas, fuimos lavadas por la sangre preciosa de nuestro Señor. No somos esclavas del pecado, ya nosotras no vivimos en esclavitud. Entonces, ¿vivimos cómo? Aquí más adelantico, dice que, me perdió, el 5 y el 8 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, nosotras sí podemos agradar a Dios. Ya nosotras no nos sometemos a la ley como una camisa de fuerza. No, la ley, el Señor Jesús cumplió toda la ley a cabalidad. Y al darnos su Espíritu Santo, eso nos capacita ¿para qué? Para lo mismo, para nosotras vivir en esa vida y en esa paz. Entonces ya no vivimos que las circunstancias nos sacan de lugar, ya no vivimos con una mentalidad ¿cierto? De qué es lo que tengo que hacer. Muestra, a ver, no, vivimos en una libertad total, porque ya no vivimos en esclavitud. Amén. En el del 14 al 16 nos habla, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso me reafirma a mí quién soy yo. Yo soy una hija de Dios. ¿Quién me guía? Yo me El evalúo y Espíritu. me pregunto, ¿quién me guía? Me guían las circunstancias, me guían las noticias, me guía la bolsa de valores, ¿quién me guía? Lo que dice los políticos, las tendencias de yo no sé qué. No, a mí ¿quién me guía? El Espíritu Santo. Que no, que está pasando, que hay guerras. Sí, o sea, todo lo que estamos viendo. No lo desconocemos, esas cosas están ahí, son reales. Pero nosotras confiamos en qué? En el propósito de Dios para nuestra vida. Estamos sostenidas, estamos en la seguridad de que Amén. estamos en las manos de Dios, Amén. que Él tiene todo bajo su control y su autoridad. Él no se le ha escapado absolutamente nada. Ujú. Él gobierna aquí la hormiga chiquitica que está pasando aquí encima de la mesa, diminuta, ¿cierto? Insignificante, mínima. O sea, todo está bajo su control y su autoridad. Amén. Entonces, si yo tengo esa seguridad, estoy tranquila. Pase lo que pase. El Señor me da el consejo oportuno, Él me da la sabiduría para yo moverme, para quedarme quieta, para hacer, para no hacer, para decir, para no decir. ¿En cuáles tiempos? En todos los tiempos. O sea, si uno estudia la historia de la humanidad, no, que es que estos tiempos son peores, no, estos tiempos tenemos más medios de comunicación que nos informan de qué está pasando, pero Ujú. en todos los tiempos de la humanidad ha habido maldad, ha habido violencia, ha habido pecado por doquier. Entonces, y ha prevalecido la iglesia como el Señor lo prometió. Dios sigue en su trono. Él Amén. no ha cambiado como Él lo dice en su palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, nosotras confiamos en quién, en Él, en las promesas de Él, en lo que Él dice en su palabra, no en las circunstancias, no en lo que dicen, ¿cierto? Externamente. O sea, no, eso no es lo que a nosotras nos guía. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Amén.
El Espíritu Santo nos hace más que vencedores. Y más que vencedores es para qué, pues pase lo que pase, yo estoy segura y confiada en que Dios está conmigo. Él no me deja, Él no me abandona. Él me dirige, Él me guía hacia lo que debo hacer en medio de todas las circunstancias. Hemos pasado nosotras, bueno, quienes vivimos en Colombia, hemos pasado por unas crisis y unas cosas miedosas. Mi esposo trabajaba para una multinacional por ahí en los años 90 cuando no se podía ir a ninguna parte, y a él le tocaba ir al sur del país, le tocaba Caquetá, le tocaba Huila, le tocaba toda esa zona, donde él iba a visitar sus clientes y no, que me secuestraron un hijo, que me mataron una hija, que me boletearon, o sea, era una cosa tremenda. ¿Mm? Y atravesamos esa etapa, esa época de nuestra vida y estamos aquí. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. El Señor está con nosotros, entonces no nos dejamos amedrentar por el ruido del mundo. El mundo que quiere que nosotras perdamos nuestro enfoque, Amén. Ujú. que nos centremos en las noticias, que nos centremos en qué pasó esto, qué pasó aquello. O sea, tenemos que orar, o sea, eso es algo que pase lo que pase, tenemos que hacer. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por la paz de Israel. O sea, son cosas que nosotros como cristianos hacemos independientemente de, o que debemos hacer independientemente de. ¿Mm? Eso es lo que el Señor nos manda a hacer y Él nos va guiando. Pase lo que pase, Él nos va guiando. Él nos sostiene. A Él no, Amén. nada lo ha cogido, o sea, no, Él no está aquí, Él no está así con las manos en la cabeza diciendo, ¡ay! ¿Qué fue lo que pasó aquí? Me descuidé. No, no. Él tiene propósito. Amén. Hablábamos al principio del libro de Romanos. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra. El Señor, Él es justo y su juicio justo viene sobre la tierra y sobre las personas. ¿Cuándo? Cuando a Él le parece, como a Él le parece. Y eso no lo podemos desconocer. Entonces, eh, nosotras confiamos en lo que nos dice aquí al final de Romanos 8, a partir del versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué Amén. nos puede separar del amor de Dios? Amén. Nada, nada, absolutamente Eso es nada. algo bien radical, ¿verdad? Eso es un ejemplo de Claro, algo radical. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Sí. nada, absolutamente nada. Ujú. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Yo les quería leer Juan 14, del 16 al 17, porque dice algo hermosísimo. Juan 14, del 16 al 17 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. El Espíritu para que nos acompañe, el Consolador para que nos acompañe siempre. ¿Cuánto? Siempre. En la eternidad, ¿qué nos va a acompañar? El Espíritu Santo, porque siempre es, siempre. Ujú. El Espíritu Santo no nos desampara, el Espíritu Santo mora dentro de nosotras y está con nosotras siempre. Y Él es el que nos conduce a toda verdad, Él es el que nos guía, Él es el que nos muestra por dónde debemos andar, cuándo quedarnos quietos, cuándo movernos. Él es el que nos da las instrucciones que necesitamos, es el que nos reafirma como hijas de Dios.
cuando vienen las dudas, que viene la incertidumbre, Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para sentirnos seguras, para ser radicales, porque no hay nada más radical que decir soy una hija de Dios y aquí estoy, aquí me quedo. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué? Porque yo estoy segura en Dios, estoy segura, mis decisiones no son decisiones tomadas ahí a la loca, no, es el Señor el que me da esa seguridad. Entonces, eh, debemos confiar en la obra que el Señor ha hecho en nosotras. Debemos confiar en la vida que el Señor nos ha dado. Es la vida de Él, no es nuestra vida, es la vida de Él. Y es la vida de Él la que se manifiesta a través de nosotras. Eso nos hace radical. Yo ya no pienso como piensa una mujer de mediana edad. No, ay, que cómo piensan, uno ve a veces titulares así. Los pensamientos de una mujer de mediana, o sea, uno dice, ¿eh? O sea, no, yo pienso como una hija de Dios. Amén. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el Señor? Esa es mi mente, la mente de Cristo, mi mente es bíblica. Entonces yo ya no me dejo llevar por las cosas que el mundo quiere influenciarnos y quiere llevarnos a abandonar, ¿cierto? O sea, lo radicales que debemos ser nos quiere llevar a que nuestra fe sea una fe fluctuante, Mm. pero nuestra fe debe ser una fe firme, que está anclada en la obra que ya hizo nuestro Señor. Bueno, el capítulo 9 nos habla de la elección soberana de Dios, ¿no? Que también es bastante radical, o sea, si estamos hablando de algo radical, no, pues más radical que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Nosotras no buscamos al Señor, Él nos buscó a nosotras, Él quiso rescatar, estamos aquí porque Él nos escogió. En el versículo 16 dice, por tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Entonces no es porque nos hayamos esforzado, porque ay, yo sí fui, porque yo sí busqué al Señor, porque yo sí fui, no, es que yo iba caminando y de pronto me di cuenta que era una pecadora perversa y entonces, no, Él llegó a nuestra vida, Él nos atrajo, Él tomó la iniciativa, fue Él el que nos rescató, no fuimos nosotras las que lo buscamos a Él, o sea, cuando nos dimos cuenta era que ya nos había tomado, es la obra soberana del Señor. Aquí nos pone el ejemplo de Jacob y de Esaú, ¿no? Dice que antes de que los mellizos se hubieran hecho, dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Pues más radical que esa elección divina, que uno diría, uy, pero si uno va a mirar, uno examina la vida de Jacob, Mm. ¿cierto? Jacob el engañado, Jacob. Y ahí uno se da cuenta de la gracia de Dios tan impresionante, el Señor lo escogió y punto. Mm. Porque uno podría decir, no, pues de pronto podía tener más mérito otro, pero el Señor escogió a Jacob. Se respeta. Y así como escogió a Jacob, a nosotras también nos escogió. Él nos escogió. Entonces, él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, eso es lo que dice en su palabra. Amén. Ahora, no por eso no vamos a seguir compartiendo el evangelio, ¿no? Porque entonces uno diría, no, pues como el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, ¿y yo qué voy a saber? Entonces, no,
Nosotras, él sí sabe, nosotras no sabemos, nosotras simplemente llevamos ese mensaje de salvación con la esperanza de que a quien le lanzamos la semilla sea una persona escogida de Dios, ¿cierto? Y a veces lo hemos experimentado, que compartimos y en el momento no, pero por allá después nos encontramos con que, wow, esa semilla fue lanzada y dio fruto por allá en el tiempo. Ujú. Entonces, es el Señor, es el que hace la obra. Él nos quiere hacer partícipes de su obra y eso es muy lindo. Es muy lindo poder ser partícipes de la obra del Señor. Entonces, bueno, ya vamos concluyendo pues con respecto a cómo podemos seguir, de cómo ser nosotras radicales. Finalmente, ¿qué concluimos? Es a la manera de Dios, no a la nuestra. Sí, es a la manera de Él, no es a la manera nuestra. Es el Señor el que ha diseñado su plan de salvación. No es mi plan, es el plan de Él. No es mi propósito, es el propósito de Él. No es como a mí me gusta, es como a Él le gusta. Amén. Y el Señor bien, Él hace su obra. Ya en el versículo 11 en adelante empieza a hablar el Señor del tema de Israel, ¿cierto? Israel, estamos hablando de qué? De Israel, del Israel espiritual. Tenemos que tener clara una cosa, sin Cristo no hay salvación. Ujú. No hay salvación sin Cristo. Y el pueblo de Israel, pues mientras no estén en Cristo, pues no serán salvos. Es que es tan sencillo como eso. No serán salvos. Es el Israel espiritual, no es el Israel un estado, un gobierno, un pueblo geográfico, no, porque si no, entonces, pues nos vamos todos a vivir a Israel y entonces ya clasificamos por vivir allá, ¿no? ¿Cierto? Es ese Israel espiritual. Mientras no haya esa rendición al Señor Jesucristo, no hay salvación. Amén. O sea, eso está por toda la Biblia, eso no es algo, porque a veces pensamos que no, pues es que como si fueran de una casta mayor el pueblo de Israel, o sea, es el pueblo escogido del Señor en el sentido histórico, ¿cierto? La representación de ese pueblo que el Señor escogió, pero no es el gobierno de Israel, no es, sino es los que son llamados por el Señor para estar en Cristo. Entonces, ahí que eso no es tan fácil yo soy como un poco esquiva con ese tema porque hay personas que tienen otras posturas y es respetable. No puede decir uno, "Ah, que es así, punto final". No, yo solamente siempre digo esto, o sea, sin Cristo no hay salvación, eso es todo lo que yo sé. De ahí para adelante, el Señor está tratando, o sea, yo no me meto en eso porque primero no soy como muy conocedora del tema para uno entrar a argumentar. Hay gente que sí es muy estudiosa y conoce más del tema. Entonces, eso es lo que yo tengo claro, ¿cierto? La palabra habla de la fidelidad del Señor y el Señor hizo unas promesas a su pueblo. No es la fidelidad de Israel, es la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Entonces, es Él, el Señor está haciendo lo que tiene que hacer con cada uno. Y ya para terminar, volvemos a nuestro versículo base que era Romanos 12:2. De no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si queremos vivir en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Todos los días nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Si nosotras no llenamos la mente con la palabra de Dios, va a estar llena de alguna cosa. Y si no es de la palabra de Dios, no va a ser algo bueno. Vamos a entrar,
Por eso entramos muchas veces en angustia, en inseguridad, en temores, en ansiedades, porque nos dejamos llenar la mente del ruido. A nuestro alrededor hay muchísimo ruido. Yo tengo que tener mi mente llena. Si mi mente está llena de la palabra de Dios, si yo estoy en esa permanente meditación de la palabra, como dice en Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley, Mm. de día y de noche. Eso es lo que nos blinda, el blindaje de nuestra mente y de nuestra vida, porque finalmente nosotros somos lo que pensamos. Yo tomo decisiones de acuerdo a lo que yo pienso. Si yo estoy pensando en la palabra de Dios todo el tiempo, pues voy a tener mi mente enfocada y voy a tomar decisiones coherentes con la voluntad de Dios. Porque no, que yo quiero que el Señor me muestre cuál es la voluntad de Él para mi vida. Y nunca estudio la palabra, nunca, no conozco la palabra de Dios, pues como muy difícil que Dios me muestre la voluntad de Él para mi vida si yo nunca la estudio, si no lo conozco. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de su palabra. Y ya desde el versículo 13 en adelante, pues es esa, esa aplicación de nuestra vida en el espíritu, en la cotidianidad, el respeto a las autoridades, ese orar por nuestras autoridades y respetarlas independientemente de, a veces no es fácil, ¿cierto? Pero el Señor nos manda eso, Él nos manda, las autoridades son puestas por Él, con propósito. Si vemos el propósito de Dios, vamos a estar enfocados. Si nos centramos en las personas o en los regímenes o en eso, no, ahí perdimos el año. Nos vamos a desenfocar completamente. Dios está haciendo algo en medio de lo que Él está permitiendo. Hacia uno, pues obviamente quisiéramos nosotros otros ideales y otras cosas. Claro que sí, pero también sabemos que el Señor se manifiesta y el Señor está cumpliendo sus propósitos en en medio del caos. Si uno lee toda la historia de la Biblia en las historias de los reyes, Dios usó gente perversa, paganos, pero de lo peor para bendecir el pueblo de Dios. Amén. Entonces, si confiamos en el Señor, pues estamos tranquilas en medio de. No quiere decir que vamos a aplaudir ni vamos a adherirnos a las cosas que se están haciendo incorrectamente, no. Tenemos que mantener nuestra postura radical por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier normativa está la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios. Pero tampoco nos está diciendo el Señor que vamos a entrar en rebelión en contra de, porque no son nuestras ideas, porque no, nosotros que estamos llamados a orar, a Amén. orar, a orar, a orar, a orar. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que nosotros Amén. no podemos cambiar, Dios sí lo puede cambiar. Entonces, ese debe ser siempre nuestro enfoque. Y yo, más radical que eso en estos tiempos, ¿no? Pues Sí. en estos tiempos turbulentos. ¿Mm? Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Como les digo, este es un libro que me encanta y se los recomiendo de sobremanera que lo estudien muy detenidamente porque no es, mejor dicho, la carta Sí. magna de la Sí. La carta magna. para mí Sí. es muy buen, o sea, es de los libros que, wow, le da a uno muchísima luz. Si Mucho uno tiene entendimiento. dudas, le da a uno mucho ¿El entendimiento. pastor Darío no decía eso? ¿Que era la Carta Magna o la Constitución, algo Varios, así de la Biblia? ¿Pastor Sí. Darío? varios Él decía eso. eruditos de Esa la era la Carta palabra que Magna o la Constitución o la Carta Magna del La Evangelio. Carta Magna, sí. Ujú. Rocío, muy bien. ay, tan Muchas lindo. Linda, gracias. Tan fabuloso, No, linda. Rocío. Súper. Gracias. Súper. La Gracias. gloria es para el Señor. Pues yo leo esto y yo digo, Señor, yo me acuerdo, o sea, el Señor me llevaba
yo comencé a leer Romanos en el 2004. Estamos en 2025. O sea, ¿hace cuántos años? Wow. Yo comencé a leer, 11, imagínate, 11 años. 21 años, 21. 21 años, en el 2004. 2004. Oh, 2004. Claro, Y qué yo me Wow. acuerdo que yo leía y yo decía, 21. ¿esto con qué se come? O sea, esto que yo no entendía nada. Pero mira que es lindo porque el Señor me puso como esa convicción de leer ese libro y de leer ese libro. Ujú. Y ha sido, o sea, para mí ha sido clave en mi crecimiento, en mi formación como cristiana, ha sido Wow, fundamental. qué Qué Y bueno. así, chévere. así como cuando uno está aprendiendo a leer y a escribir, que como que las letras no le, así no me cuadraba nada con nada. Y ha sido muy lindo porque yo digo, wow, el Señor se va revelando, ¿no? Él se va revelando progresivamente. Amén. Progresivamente yo digo, Amén. no, Señor, yo sé que yo le entro a esto, o sea, un pedacito, pero esto tiene, no, 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 es una cosa impresionante, impresionante. Sí. Hay gente muy estudiosa que han hecho estudios de Romanos que uno dice, wow, qué nivel, Mm, muy, muy bueno. Yo las animo para que saquen el tiempito para estudiar, muy especialmente les chévere. recomiendo este libro. Sí. Entonces, eso era lo que el Rocío, Señor tenía. precisamente Dime. aquí, el capítulo de Romanos 10, de, del 5 en adelante, bueno, sí, 5. El título mío de mi Biblia dice, ¿cómo ser salvo? Entonces, en eso nos basamos unas veces, pues cuando empecé a acompañar a mi esposo a hacer misiones en las calles de Colombia, yo no sabía explicar muy bien el plan de salvación. Y ahí fue cuando en el libro romano siempre ellos usan eso, los misioneros en la calle. Ujú. Sí, pero Ujú. dice, muy bien, me explica cómo ser salvos y usamos rápidamente el versículo, pero ¿quién dice cerca de esto para que libra tu boca en mi corazón? Pues de la escritura dice, todo el que cree en él no serás avergonzado, porque no ha sido distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor, el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y yo, wow, de Amén. ahí parte Sí. la realización. Es, es bonito usarlo en el camino. Pero pues como yo tengo un libro acá de la Biblia de estudio, yo encontré algo, pues la biografía de Pablo, que ya todos la conocemos. Pero nunca había caído en cuenta que aquí dice que nació en Tarso, ya sabemos, pero que era de la tribu, viene la tribu de Benjamín. Sí, Mm, él dice, cuando se describe ahí que él era, pues que tenía todos los pergaminos, ¿no? Que de la tribu de Benjamín, que fariseos, que menos que estudió con romano. Gamaliel y con no sé quién y con, bueno, mejor dicho, eso tenía más, era más preparado Sí, que un yogur, sí. Ujú. Eh, sí, él tenía, no, o sea, es de cierto, el bagaje que tenía como estudioso de la palabra era impresionante, celoso, impresionante, muy pero mira, celoso. y Dios lo despojó de todo eso para Ujú. llevarlo a ser el apóstol Pablo, porque él dejó a un lado, él dice que después que todo eso lo tiene por basura, ¿no? O sea, todos sus pergaminos y todo su conocimiento y todos sus títulos, finalmente, ¿para qué? Para rendirse al Señor Jesucristo Amén. y ser usado por él, ¿no? Que bueno, tremendo, tremendo hombre de Dios Instrumento que del el Señor. Señor escogió. Déjelo Sí, cuando lo vio tremendo. ciego, ¿no? Sí, Y, es, y es, tener que es ser muy, es instrumento para muy, el Señor. Ay, muchas sí. gracias, Rocío. Muy chévere, muy lindo. Bueno, no a ustedes tan lindas y Espectacular. Gracias, Muchos Rocío. bueno, apuntes, mucha Gracias. Gracias, enseñanza, Rocío. mucha edificación.
El Amén. Señor nos llama a ser radicales en un mundo Amén. donde todo es relativo y donde la influencia Ay, es no más, no pero más, no más. tremenda. Mira,